la palabra. Vamos a dar la bienvenida a mi esposa. Gracias. Hola, buenos días a todos los que están aquí. Ay, estoy tan feliz de estar con ustedes, de verdad. Me fui unos días a Las Vegas, pero créanme que todos se fueron conmigo. Ninguno se quedó. De verdad se van en mi corazón, en mis oraciones, constantemente oro por cada uno de ustedes, porque Dios se revele, porque Dios hable a sus vidas. Sí, aparte trae una transformación radical a cada uno de nosotros. Me da mucho gusto que estén aquí, me da gusto ver caritas nuevas. María, qué bueno que estás aquí. Años te invitando, años. Y me da mucho gusto que estés aquí, Darío. Muchas gracias por los que se encuentran hoy por primera vez. Y bueno, pues vamos a empezar. Así, miren, ¿sabes? Siempre pongo aquí como. Gracias. Por lo general, vamos leyendo porque siempre se sale para la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo. Hoy toca Lucas. Me agarró la predicación y siempre por lo general estoy prevenida con la Biblia, con los textos bíblicos, ¿sí? Ahorita estaba yo tan entregada a lo que fue la alabanza. Gracias, Areli, gracias. Sabemos que nos hace falta mucho un procesador, me decían. Ese procesador hace que la voz de las personas se oiga con más fidelidad y el ruido no se oiga tan fuerte. Entonces nos hace falta un procesador que vamos a comprarlo bien pronto para que nosotros podamos adorar aún mejor. ¿Sí? Por lo general voy leyendo verso por verso, capítulo por capítulo. Estamos en Lucas, hoy toca Lucas 21. Estamos en Lucas 21. El título es Señales antes del fin. Se encuentra en Lucas 21:7. Las señales antes del fin. ¿Sí? Ese estudio bíblico corresponde. Y el Espíritu Santo habló tan fuerte a mi corazón. Estamos hablando ya del fin del tiempo y de la venida de Jesús que viene en los pasajes continuos. Jesucristo ya anda haciendo mención a sus discípulos qué sucedería cuando Él viniera, la segunda venida de Cristo. Pero muchos no entienden ni cuál es la primera venida de Cristo. No lo entienden, no saben por qué son cristianos, no saben por qué nos dicen cristianos, por qué vienen a una congregación, no saben el por qué se congregan. Y si alguien te pregunta por qué tú estás en una iglesia, no sabes qué decir. No sabes qué decir, no sabes por qué venía a una iglesia. ¿Sí? Es importante ahorita hacer mención que dice aquí señales antes del fin. Pero antes de un fin, ¿qué creen? Hay un principio. Y vamos al principio, ¿ok? Que se encuentra en Juan 1. Vamos por favor a Juan 1. Mientras buscan Juan 1, vamos a leer del versículo 1 al 5. Me dicen cuando lo tengan. Amén. 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 Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Muchas veces cuando se predica la palabra hay gente que no entiende qué están diciendo. Esa persona nomás habla y habla, ¿sí? Entonces dice la Biblia que en posteros tiempos vendrá un espíritu a cegar el entendimiento de las personas. Es importante antes de empezar a predicar, orar para que ese espíritu salga de las mentes de las personas y haya claridad en cada uno de nosotros para ver y para oír y oír la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí donde están y digan: Señor, en esta hora queremos oírte. Queremos, Padre Santo, ver tu palabra, Dios, y queremos ser hacedores de ella. Señor, ayúdanos en esta hora. Queremos, Padre Santo,
tener un encuentro genuino contigo. Que en estos tiempos, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo aún es revelado en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ok? Vamos a lo que dice Juan. Muchas gracias, Yanita. Juan 1, vamos a leer del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecen con ella. ¿Sí? Este es el principio, dice Lucas. Este es el principio que habla de Jesucristo. El principio de todo lo que se inicia en esta vida. Jesucristo es el principio. ¿Sí? Me impacta porque Dios crea un plan maravilloso. ¿Sí? Dios crea un plan maravilloso. El Levítico habla: por cada pecado cometido debía traerse un animal limpio y sin mancha para ofrecerlo por sacrificio para limpiarnos de todo pecado. Dios crea un plan maravilloso, ¿sí? Para mandar a Jesucristo como ese sacrificio vivo. Lo vamos a ver todos en Levítico. ¿Me pueden acompañar? Levítico 22, 19 y 20. ¿Sí? Levítico. Me dicen cuando lo tengan. Levítico 22, 19 y 20. Dice: para que sea aceptado ofrecerás macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerás, porque no será acepto por vosotros. Jesucristo viene al mundo. Dios lo manda para que Él fuera el sacrificio vivo. Un sacrificio vivo y sin mancha. Jesucristo, cuando estuvo en el mundo, Él no pecó. Él no pecó. Nosotros los cristianos, ¿sí? Todas las personas al momento de pecar y aceptamos el sacrificio vivo, ¿sí? Es Cristo quien nos limpia, no nosotros mismos, ni por cosas que nosotros humanamente podamos hacer. Nosotros no podemos. En un momento, yo, Liliana, no conocía al Señor, no conocía la obra maravillosa que Él había hecho en esa cruz. Humanamente, como creyente en aquel entonces católica, me decían que Cristo murió en la cruz. Se hacían, en aquel entonces hacemos el festejo de la Semana Santa, y yo nomás veía a un Cristo que lo latigaban y lo latigaban, y cada vez que yo veía una película yo decía: ay, ¿por qué no dice que lo dejen de latigar? ¿Por qué no se para y los consume y los mata a todos? En eso me quedaba siempre. Pero Él tenía que ir a la cruz. Fue un plan divino de parte de Dios. Él tenía que ir a la cruz, ¿sí? Yo, Liliana, era pecadora, ¿sí? No robaba, que asaltaba bancos, no mandaba que matara gente. Pero dice la Biblia que cuando uno se enoja de tal manera o odia a una persona, uno la mata. Eso ya es matar a una persona, ¿sí? Yo mentía, era muy mentirosa, ¿sí? Era demasiadamente mentirosa, era una persona que deshonraba a sus padres, ¿sí? Entonces eso me hacía pecadora. Todos aquí somos pecadores. De una u otra manera hemos pecado. Yo no sabía que había sido un pecado que no agradaba esto a Dios cuando yo me fui con mi marido. Yo me fui porque lo amaba. Yo lo amaba, él me amaba, y dijimos: pues vámonos por ahí, ¿no? Y viví con él mucho tiempo en fornicación, y ese es un pecado. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio se le llama fornicación, y eso es un pecado.
¿sí? El odio por alguien que me hizo algo, el odio que yo cargaba, el veneno me consumía por el odio de las personas que me dañaron cuando fui niña. Ese odio es pecado. Y el pecado te aparta de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Vive vacío, enojado, porque obvio que la presencia de Dios no está en nosotros, porque Dios no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Es que yo de niña me violaron y me maltrataron y hoy odio con tanta fuerza. Sí, pero Dios no puede habitar ahí. No puede habitar ahí. Entonces Jesucristo dice, viene como ofrenda grata delante de Dios. Él no pecó. Él fue la ofrenda grata delante de Dios. El Levítico habla referente a que cada persona cuando pecaba tenía que venir en aquel entonces y traer un animal y ofrecerlo como una ofrenda por el pecado cometido. Entonces ese animal tenía que morir. Haz de cuenta, yo tenía la odio de tal manera, y el Levítico anuncia que yo tenía que traer un cordero. Entonces yo tenía que presentarme cada año y traer esa ofrenda. Entonces mataban ese borrego y lo ponían en sacrificio vivo. El cordero era consumido y yo, a través de la sangre del cordero, yo quedaba limpio. Y era importante traer un cordero, dice Levítico, sin mancha, que no tuviera ninguna, que no estuviera tuerto, que no estuviera cojo, que fuera un cordero perfecto. Entonces, en aquel entonces, así se limpiaba uno de los pecados. Por eso era necesario mandar a Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos por favor a Juan 1. Nuevamente. Fíjense cuando lo tengan. Juan 1, 29. Dice el título, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se convierte en esa ofrenda. Jesucristo baja de los cielos porque Él se encontraba con el Padre, y Él baja de los cielos, ¿sí?, para convertirse en esa ofrenda grata delante de Dios. Entonces, Él es ese Cordero perfecto y sin mancha, lo dice en Juan 1:29. Dice: Cristo fue ese sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Él se dio a sí mismo. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. De una o de otra manera hemos pecado, todos. Entonces tú, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, en ese momento el Espíritu Santo entra en tu vida. Entra en tu vida. Pero tienes tú que tomar la decisión. Algo que me impactaba, que decía: todos sabemos cómo que el alcohol nos hace daño y en cambio lo tomamos. Todos sabemos que tomar azúcar en grandes cantidades nos hace daño a tal grado de provocarnos una diabetes. Todos sabemos que cómo llevar una buena relación con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros esposos, y en cambio luego muchas veces lo hacemos. ¿Qué determina a una persona bajar de peso? ¿Qué la determina? Hay mucha gente que come lo que quiera, pero hay gente que se determina a cuidar su cuerpo y dice, ¿qué marca la diferencia? La determinación en cada persona, ¿sí? Entonces tú ahorita vas conociendo que Cristo murió por ti. Muchos somos cristianos aquí, todos sabemos que Cristo murió por nosotros, todos lo sabemos, pero muchas veces pareciera que se nos olvida que Cristo vino a este mundo, ¿sí?, como un sacrificio perfecto. Fíjate lo que dice 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios. (5:21), por favor. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Dice 2 Corintios.
5:21. ¿Lo tenemos? Amén. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Escucha bien, yo era una pecadora. Sí, hay pecados, dicen unos grandes y pequeños. Me impacta porque dice que la murmuración es un pecado. La murmuración, pero yo no maté, yo no violé, pero el pecado es pecado. Sí, es que estoy teniendo relaciones sexuales con alguien que yo amo y dice el mundo que yo soy libre de escoger con quién me puedo acostar. Ahora resulta que tú me dices que es pecado. Lo dice en la Biblia que eso es pecado. La fornicación es pecado. Mira, cuando yo era niña era muy importante llegar virgen al matrimonio. Sí, nos lo marcaban mucho. Y muchos nos casamos, ahí en mi caso, nos casamos jóvenes, niños, jovencitos, por el querer compartir una relación sexual con una persona. Entonces muchos se casaban con esa intención de disfrutar del deleite de la relación sexual, a cuando fuéramos niños, ¿sí? Por eso uno se casaba. A hoy en día nuestros jóvenes, a hoy en día no se casan. ¿Saben por qué? Porque hoy en día tienen la libertad de tener relaciones sexuales con una, con otra, con otra, con otra, con otra. Tener novios aquí y allá, y allá, y allá. ¿Por qué no se casan? ¿Tú te acercas hoy con un joven? Oye, ¿cuándo se casan? ¿Son novios? Sí. ¿Y cuándo se casan? No. Nosotros estamos así bien, ¿sí? ¿Por qué no quieren tomar la determinación de casarse? Porque están gozando del único regalo que Dios nos dio, que es el disfrute de las relaciones sexuales. Ya lo están disfrutando, fornicando, sin tener que llegar al pacto matrimonial. No quieren hacer un pacto matrimonial. Dicen, ¿para qué nos casamos? Inmediatamente cuando nos casamos, el amor se acaba. Es mentira. Es mentira. Porque una vez que tú te casas, tú creas un pacto delante de Dios diciendo, este hombre yo lo voy a amar hasta que Cristo venga o hasta que Él se muera. Y es Él también tomando la determinación, yo me voy a casar porque yo prometo quedarme contigo todos los días de mi vida. Ese pacto no lo rompe nada. Y yo prometo delante de Dios serte fiel hasta que la muerte nos separe. Pero muchos no entienden lo que es el pacto. Por eso muchos lo rompen. ¿Sí? Porque no llevan una formación, una educación de cómo los que se van a casar. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, al que no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado. Cristo toma nuestro pecado, toma todos nuestros pecados de todos y dice, yo voy a pagar un precio por cada uno de ellos, por cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver 4 puntos importantes de este versículo que acabamos de leer de 2 Corintios 5:21. Fíjate, dice, al que no conoció pecado. Se refiere que Jesús vivió una vida perfecta y sin mancha. Vivió una vida perfecta. Punto número 2. Fíjate bien cómo es. Por nosotros. Indica que el plan de Dios fue la salvación por la humanidad. Todo pecado de hombre, todo el pecado de los hombres nos aparta de Dios. Porque hoy en la humanidad no puede oír. Tú oyes que dicen, es que Dios te va a ayudar, es que Dios existe, y cada uno tiene en un momento va a una religión tradicional. No, es que yo quiero que Dios te bendiga, y te compras una veladora, y te compras, no sé, te vas de rodillas de aquí a la niña, porque tú quieres que Dios te bendiga. Pero lo más quieres que Dios te bendiga. Pero no te has dado cuenta que tú como pecador estás apartado de Dios. El pecado nos ha apartado. Ahora déjame decirte, día tras día pecamos delante de Dios. Día con día seguimos mintiendo, seguimos haciendo cosas humanamente hablando. Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa por ende. Por eso es importante estar constantemente pidiendo perdón a Dios, estar leyendo la Biblia para obedecer todo lo que en ella está escrita
dice la Biblia: medita en este libro de la ley, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que en ella está escrito. Primera de Josué 8. Para obedecer todo lo que en ella está escrita. Y entonces, mi gente, todo lo que hagas te irá bien. Y todo cuanto tú hagas prosperarás. ¿Por qué no te va bien? Si yo he sido buena persona, si yo trabajo, ¿por qué mi esposo no me ama? Si yo lo amo, ¿por qué? ¿Será acaso que no obedecimos primera de Josué? Meditamos en este libro de la ley de día y de noche y obedecemos todo lo que en ello está escrito. Hay quien no ha leído la Biblia una vez en su vida, nunca lee la Biblia porque no la entiende. Nosotros damos clases bíblicas los jueves a las 8 de la noche. Ahorita están suspendidas porque estamos en vacaciones, pero regresando de vacaciones volvemos a tomar nuestras clases bíblicas. ¿Sí? Entonces dice, medita en este libro de la ley. ¿Tienes un problema? Ay, Dios mío, ay, ayúdame, ay, por favor, dame, ayúdame, consuélame, protégeme. Pides y pides y pides y pides. ¿A quién le gusta que sus hijos nomás vengan y pidan y pidan y pidan y pidan? Y sus hijos no te hacen caso, no lavan los trastes, no levantan la ropa, no hacen la tarea, te deshonran delante de la gente. ¿A quién le gusta que nomás sus hijos se acerquen a pedir? Y así nos convertimos. Pídele a Dios. Y venimos siempre a pedirle a Dios. Porque aquí todos tendremos la religión que queramos en un momento determinado de nuestras vidas. Pero en un momento siempre todos nos dedicamos a pedir a un Dios que sabemos que está. Pero todos decimos, pero ¿dónde está Dios que no lo veo? ¿Dónde está Dios que no lo escucho? Queremos oír a Dios. Queremos que Dios cumpla nuestros antojos. Pero nosotros, ¿qué hay de meditar en este libro de la ley de día y de noche? No lo hacemos. Porque no tenemos tiempo, porque trabajamos, porque no le entiendo. Pero ven a las clases los jueves. ¿Sabes quién llega? Nadie. A una clase los jueves nadie. Es que yo trabajé, es que mi niño tenía gripa, es que me dolía la garganta, es que me dolía la cabeza. Y yo les digo, ¿ustedes creen que uno es de hule? No, yo también tengo ocupaciones. Pero yo sé que si no medito en este libro de la ley, pues no voy a conocer qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, dice, por nosotros se hizo pecado. Punto número 3, lo hizo pecado. Esta parte es la clave porque Jesús nunca pecó, sino que Jesús cargó todos nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados. Entonces Dios planea que Jesucristo viniera a la tierra. Sí, Él tenía que ser crucificado, como en Levítico los animales eran crucificados. Él tenía que ser crucificado. Y tú pareciera que la película, cuando Jesucristo le quitan la vestimenta y le empiezan a dar látigos, tú piensas, sí. Pero su cuerpo fue desgarrado con cada látigo. Con cada látigo. El látigo, la punta del látigo tenía púas, de tal manera que cuando daban un latigazo, parte de la carne se desprendía de su cuerpo. Y entiende una cosa, cada látigo lo tenías que recibir tú por los pecados cometidos, porque fuiste mentiroso, porque fornicaste, porque has visto pornografía, porque te masturbaste, porque has sido un depravado sexual, porque te has dejado engañar por tantas cosas allá afuera y has permitido que tus hijos sean engañados. Es que mis hijos tienen derecho a escoger la sexualidad que quieren, y la Biblia no dice eso. ¿Sí? La Biblia es clara. La mujer es mujer porque tiene vagina y pechos, y el hombre es hombre porque tiene pene y testículos. Ahora resulta, fíjate bien, si dicen, eso me importa, si dicen que está el sol y está la tierra, y la tierra no se acerca más al sol para no ser consumidos por el fuego, pero la tierra no se aparta más del sol para no ser congelados. Y en este momento está girando la tierra lentamente. Y Dios, cada órgano de nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para hacer cierta función.
función. Cierta función. Y ahora resulta que Dios se equivocó en poner a un hombre en el cuerpo de una mujer. Vete qué aberración. Vete qué mentira. Vete qué mentira. Nos hemos dejado engañar por lo que nos venden allá afuera, olvidándonos que tenemos una guía que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, el pecado nos va apartando de Dios. Tú quieres orar a Dios y te digo, ora a Dios, y no podemos porque el pecado estorba. El pecado estorba. ¿Sí? Dice, lo hizo pecado. ¿Sí? El punto número 3 ya lo leímos. El punto número 3, lo hizo pecado. Esta parte es la clave porque Jesús nunca pecó, sino que Jesús cargó todos nuestros pecados. Debemos de entender que todos somos pecadores. Hay pecados evidentes, como el alcoholismo, la drogadicción. Hay pecados evidentes, como el adulterio. Ay, dice, yo no tenía otra esposa. Hay pecados evidentes, pero hay pecados que no se ven. Como la masturbación, hay gente que no ve quién se está masturbando aquí, quién está viendo pornografía aquí, no sabemos. ¿Quién ve con malos ojos a otra persona? ¿Quién habla mal de otra persona? ¿O piensa mal de otra persona? Hay pecados que no se ven. En cambio, ay, hermanita, estás pensando mal de una persona. Ay, hermanita, ¿cómo estás? Ay, Dios te bendiga. Pero por dentro, ay, vieja hipócrita, chismosa, me cae mal, porque se cree mucho. Esos son pecados. Esos son pecados. Hay pecados evidentes y pecados que no se ven. Pero finalmente el pecado es pecado. ¿Sí? Primera de Pedro, vamos por favor a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 24. 24. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Dice, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero. Él llevó, dice este pasaje, él llevó todos nuestros pecados. Nada más unos cuantos no, dice todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre ese madero, para que nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a través del sacrificio de la cruz. ¿Por qué somos cristianos nosotros? Porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas. Lo hemos aceptado el sacrificio de la cruz por cada uno de nosotros. Lo hemos aceptado, ¿sí? Fíjate bien. Dice el cuarto punto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito final de al creer en Jesús y aceptar su sacrificio, los creyentes nos consideramos ahora justos delante de Dios. Fíjate bien, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú le aceptas, ¿sí? Es por una decisión propia. El Espíritu Santo entra en ti. No hay dinero que pagar, no, simplemente es una decisión. Una decisión. Y la misma decisión que toma un atleta, una persona que dice, hoy me voy a cuidar. Y una determinación a decir, voy a comer saludable, voy a pararme temprano todos los días, voy a hacer ejercicio. Es algo que te nace del corazón, no es algo que te nace porque a la carne le gusta tragar hasta saciarse, le gusta comer refresco y toda la chatarra. Le encanta, ¿sí? A la carne le gusta dormir hasta tarde, ver telenovelas, películas hasta saciarse, tantas series de Netflix que ahora hay. Le encanta todo eso. Le encanta
no pararse temprano, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos ser determinantes. Una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tienes que ser determinante. Voy a parar temprano, voy a leer la Biblia. Pero ¿qué? Cuando tú te determinas a pararte temprano y a leer la Biblia, ¿qué crees? Que cuando dicen los cristianos, cuando más mal me va, se me cayó la leche, se me hizo tarde, se me fue la luz, muchas cosas que le acontecen. Pero tú debes de ser determinante a decir, yo voy a buscar la palabra de Dios, yo voy a buscar el querer agradar el corazón de Dios. Yo no voy a hacer la vida. No voy a hacerla. Y si tú te estás ahorita muy contenta en la posición en la que estás, dices, pues yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo, ¿qué crees? Pues que ahí es donde más mal estamos. ¿Sí? Porque el diablo se va a meter contigo, te odia, me odia, nos quiere destruir. ¿Sí? La semana que viene vamos a hablar la herencia que Dios nos dejó. ¿Cuál es la herencia? ¿Por qué es la herencia? ¿Por qué somos herederos y coherederos? ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es nuestra herencia. Tienes una herencia aquí escrita, cada uno tiene una herencia aquí escrita. ¿Y sabes cuál es tu herencia? Pues a la otra semana no te la pierdas, invita a otro para que sepa, o vamos a que conozcas cuál es tu herencia. ¿Sí? Fíjate bien, somos considerados justos delante de Dios por su sangre, de que Él fue un cordero limpio y sin mancha, por su sangre invertida en cada uno de nosotros. Nosotros hoy somos considerados limpios delante de Dios. Imagínate que yo te digo que tenía odio, coraje, resentimiento, me fui muy chica, era fornicaria, no era casada con mi esposo, ¿sí? Todos esos pecados. Y cuando alguien me dice, ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo inmediatamente dije que sí. Sí lo quiero recibir. Pero yo fumaba y yo no podía dejar el cigarro. Yo dependía de fumar para dormirme, para estar tranquila, ¿sí? Yo dependía de todo el del cigarro. Y yo dije dentro de mi cabeza, hijos, Dios mío, ¿ahora cómo le iré a hacer para dejar el cigarro? Yo no sé, pero si tú quieres que yo me muera, porque me dan taquicardias, yo te voy a morir si no me pongo un cigarro, y agarré el cigarro, ¿no? Entonces, si tú quieres que me muera, ni modo. Entonces yo determino aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Digo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. En ese mismo instante el Espíritu Santo entró en mí. Y dice la Biblia que Él me lavó de toda mi cochinada, de toda mi inmundicia, por una oración de fe, de creer que Cristo murió por ti en ese madero. ¿Sí? Él me lava de toda mi inmundicia. Y no hay pecado que Dios no perdone, porque todos los pecados los perdona Dios. Me lava de toda mi inmundicia, me lava y me presenta limpia y sin mancha delante de Dios. Y es lo que hace con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros nos presenta limpios y sin mancha delante de Dios. Ahora fíjate bien lo que dice Romanos 3:24. Vamos a lo que dice Romanos 3:24. Fíjate bien lo que dice. Me dicen cuando lo tengan, es importante que si tú traes tu Biblia, lo leas de tu Biblia. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Algo me impacta, siendo justificados gratuitamente. Es un dinero que tienes que pagar. Es una ofrenda que tienes que pagar. Te tienes que ir de rodillas y allá hasta la villa. Tienes que prender miles de veladoras. Tienes que darte con un látigo diciendo soy pecador, o como decíamos, por mi culpa. No, es una determinación, es una decisión de decir, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, lávame de mi verdad, lávame de mi pecado. Ya no quiero ser así. Ahora, no es algo que tú tengas que hacer. Porque fíjate, yo por muchos años atrás, como a mi esposo no le gustaba fumar, a mí yo tenía que estar fume. Y cuando llegaba él del trabajo y se acercaba y yo le decía, ay, qué bueno que me dices, me bajaba las manos y me decía, estabas fumando, ¿verdad? A mí te lavaba las manos y la cara, porque hueles harto a cigarro. Y dice, ay, qué payaso eres. Y eso
Yo para fumar me tenía que salir afuera. Y fumaba aún de madrugada. Yo les digo, me tenía que salir afuera de la azotea, me senteaba arriba de la lavadora, me ponía una cobija en la madrugada a estar fumando. ¿Sí? Fumaba. Y en aquel entonces intenté por mis propias fuerzas dejar el cigarro, pero no podía. Porque nosotros humanamente no tenemos la capacidad de sacar el pecado. No tenemos esa capacidad. Si tú le dices al alcohólico, al drogadicto, deja de drogarte, deja de tomar, no tiene la capacidad. Pueden, dicen los alcohólicos, solo por hoy mantenerse. Pero ese espíritu que habita en él va a buscar la oportunidad de salir a flote tarde que temprano. Simplemente lo único que hacemos es reprimirlo, pero no es algo que por nuestras fuerzas podamos hacer. Para que nosotros, lo cantamos ahorita, para que nosotros seamos libres, tenemos que aceptar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo entra en ti, y ese Espíritu Santo que entra en ti es el que te ayuda a dejar y apartarte de todo pecado. Pero no es algo que por nuestras fuerzas podamos hacer. Necesitamos de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Le necesitamos conocer? Claro que le necesitamos conocer. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Cuál es la redención? La redención, fíjate bien, es el acto de comprar o rescatar a una persona de la esclavitud. Entonces dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la compra. Nos compró, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y Él va, y nosotros no valiendo nada, nosotros éramos miles pecadores insignificantes, sin ningún valor, ¿sí? Vas tú de compras, tú que eres ama de casa, vas de compras y ves el jitomate que está podrido y el jitomate que está en buenas condiciones y están los dos en el mismo precio. ¿Cuál compras? El que está en buenas condiciones, ese maduro, rojito, bonito. No vas a comprar el jitomate todo mayugado, podrido, que ya hasta tiene lama. No lo vas a comprar. Pues imagina que nosotros éramos esos jitomates mayugados llenos de lama, éramos esos. Y Cristo vino y pagó un precio que fue el precio de la cruz para comprarnos cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te compró a precio de sangre, su sacrificio lo dio por ti y por mí. Y hay gente que no se determina a dejar el pecado. Pecamos todos los días, pecamos. Pero tú te determinas hoy a decir, decido dejar el pecado. Decido aceptar la ayuda de Jesucristo para que me ayude. Quiero ser diferente. Yo le decía a Dios cuando acepté a Cristo, quiero ser diferente. Ya no quiero ser la misma. Porque esa condición de vida me llevó a no disfrutar lo que yo tenía en este momento, que eran mis hijos, que era disfrutar de mi esposo. Vivía loca, histérica, y todo lo que hacían mis hijos y mi esposo, nada me satisfacía. Y así vivimos muchos años, ¿sí? O como en un momento sufrí rechazo de parte de mis papás, crecí con ese tipo de rechazo. ¿Sí? Siempre sentía el rechazo de mi esposo, el rechazo de mis hijos. No disfrutaba. Y yo no dudo que tú no disfrutes de la vida que tienes, porque cuando puedas estar pecando, eso no trae un disfrute. Tenemos que abandonar el pecado. Pero si muchas veces no conocemos cuál es el pecado, pero esta decisión es personal. No esperes que tú tomes la decisión, ay, cómo me gustaría que mi esposo oyera esto, que mis hijos oyeran esto. No, el pecado Dios lo quiere romper primeramente en ti, en tu corazón. Apartarte de toda falta de perdón, apartarte de toda ansiedad, apartarte de todo lo que tienes abrazado en ese momento, ¿sí? Porque todo lo que ocupa tu corazón, que no sea Dios, es idolatría. Dios quiere arrancar de nosotros la idolatría, quiere arrancar de raíz toda idolatría. Es que tu trabajo
La idolatría es todo lo que ocupa primeramente tu corazón. La ambición, el querer tener más dinero día tras día, es una idolatría. Eso es un pecado que aborrece a Dios. Tus hijos, ay, es que no, mire, porque le tenía que hacer de comer a mis hijos. Tus hijos es idolatría. Porque Dios no está primeramente en tu corazón. ¿Qué está primeramente en tu corazón? Eso es idolatría. Y Dios quiere despojarnos de toda idolatría. Y ahora todos sabemos que Cristo fue crucificado, pero resucitó. ¿Murió? ¿Fue muerto en esa cruz? Sí, pero resucitó y subió al cielo. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios vivo. Adoramos a un Cristo vivo. Todos los santos que en un momento nosotros adorábamos son personas que vivieron pero que murieron y que están muertas. Cada vez que tú hablas con un santo, ¿qué crees? Que eso es aberración delante de Dios, porque estás consultando con muertos y eso es pecado. Eso es pecado. Dios quiere llevarnos a tener una santidad genuina delante de Dios. Sí. Cuando tú hablas con tu mamacita santa que ya murió, en mi caso con mi santo padre que ya murió, ay papá, ayúdame. Eso es aberración, porque estoy hablando con una persona muerta. Cuando tú vas delante de la Virgen María, cuando tú hablas con ella, ¿sí? Estás hablando con un muerto y es aberración delante de Dios. Dios nos lleva a adorar a un Dios vivo. ¿Por qué nosotros somos cristianos? Porque adoramos a un Cristo vivo. A un Cristo vivo. ¿Ok? Entonces todo lo demás es pecado. Dice Romanos 10:9. Vamos a Romanos 10:9. Vamos rápido, que ya se nos va el tiempo. Quiero concluir bien. Romanos 10:9. Es la cita bíblica que todo cristiano debe de conocer, debe de saber totalmente de memoria. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es eso, es la clave, es oración. Señor Jesús, entra en mi vida, cámbiame, perdona todos mis pecados. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, estoy aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy todas empiezan a ser totalmente nuevas para la gloria de Dios. Todas las cosas empiezan a ser nuevas. Así Dios perdona todos nuestros pecados a través de una confesión y de la sangre de Cristo que nos limpia y nos reconcilia con el Padre. ¿Sí? Vamos por favor a 2 Corintios. Segunda de Corintios 5:18. Sé que son citas que conocemos, que sabemos, esto simplemente es doctrina básica que todo cristiano debe de saber, que todo cristiano debe de conocer. Pero tienes que venir constantemente delante de Dios y ponerte a cuentas con Dios. Ahora escucha una cosa. Oyeron ahorita que fui a Las Vegas a rendir cuentas. ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? Si tú empiezas a tener unas actitudes no buenas, es que me enojo frecuentemente, es que me irrito con la gente, es que no tengo paciencia. Ah, pues hay algo mal dentro de mí. Entonces yo Liliana, siendo pastoras, tengo que ir a rendir cuentas a mi pastora. Y ustedes, congregantes, tienen que rendir cuentas a la pastora. Yo no sé por qué tengo esta actitud y no puedo dejarla. Yo no sé por qué tengo ansiedad, yo no sé por qué tengo insomnio, yo no sé por qué me irrito frecuentemente. Tienen que entregar cuentas, porque si tú no sabes por qué tienes ese tipo de actitudes, tienes que venir a rendir cuentas. Tenemos que llegar a la raíz del por qué estás teniendo ese comportamiento. Si tú frecuentemente te sientes herido por una palabra con las personas, es que le dejé de hablar a mi mejor amiga porque me dijo esto, es que me enojé con mi mamá porque me dijo esto, me enojé con el vecino porque dice esto. Si tú
cuentas de mi persona. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás meditando en su palabra? ¿Estás orando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Todo eso tenemos que rendir cuentas. Nadie puede solo. Nadie puede solo. Necesitamos rendir cuentas. Dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto, dice que nos reconcilió. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate bien, ¿por qué no podemos predicar el Evangelio? Porque muchas veces no damos testimonio de verdaderos hijos de Dios. Por eso no podemos compartir el Evangelio. Pero entiende, entonces Cristo nos reconcilia con el Padre a través de la sangre de Cristo, y ese mismo ministerio nos lo da a nosotros para que nosotros vayamos con las personas a reconciliar a las personas con Dios. ¿Te quedó claro? Así, ¿no? Fácil. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? La visión de nuestra iglesia, escucha bien, que cada persona haga un creyente. ¿Qué es un creyente? Que ese creyente, esa persona conozca quién es Cristo. ¿Qué hizo Jesús en esa cruz por cada uno de nosotros? Que cada persona haga un creyente, y cada creyente un discípulo, y cada discípulo un embajador del reino. Vamos por niveles, ¿ok? Nosotros como iglesia pequeña apenas somos unas personas que tenemos que traer a un creyente. Ven, te invito a la iglesia a que conozcas a Jesús y conozcas lo que Cristo hizo en esa cruz por ti y por mí. Que nos sacó del pecado, nos lava a través de su sangre preciosa y nos presenta limpios delante de Dios. Y nos reconcilia con el Padre. Entonces, si en un momento tú orabas y pedías a Dios y no sentías oírlo, o no sentías ese abrazo de parte de Dios, es porque el pecado estorbaba. Entonces hoy Dios quiere reconciliarte a ti y a mí con el Padre. No tienes que prender veladoras, simplemente es tomar la decisión en tu corazón de decir: yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Sé que muchos aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero escucha una cosa: hay quienes ya le recibieron y ya fueron limpiados, pero no han mantenido esa casa limpia. No la han mantenido limpia. Han pecado con su manera de pensar, con su manera de hablar. No han mantenido esa casa limpia. Es por eso que no oyen a Dios. Es que leo la Biblia pero no la entiendo. Es que oro pero no siento nada. Es porque el pecado estorba. Sí, es porque el pecado estorba. Entonces Dios quiere lavarnos, limpiarnos y reconciliarnos con el Padre. ¿No te suena algo tan maravilloso? Tan maravilloso. Regresamos a lo que es el pasaje de Juan 1, en el que, desde que arrancamos en el principio. Sí. Juan 1. ¿Me dicen cuando lo tengan? Amén. Ok. Juan 1, vamos a leer nomás el versículo 4, 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Jesús es la luz, y cuando tú aceptas a Jesús, te conviertes en luz. Y como hijo de luz, el lugar que tú tienes es alumbrado, porque te conduces como un verdadero hijo de Dios. Como un verdadero hijo de Dios. Es momento que cada uno nos conduzcamos como verdaderos hijos de Dios. Yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Sí, pero hay pecado en ti y eso estorba para que Dios haga su obra maravillosa en ti. En ti. ¿Sí? Vamos, y quiero que leamos este pasaje juntos, que se encuentra en Efesios 5:8. ¿Tenemos? Amén. 5:8.
Porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Mas ahora somos Luz. ¿en quién? En el Señor. ¿Para qué? Para que andemos como hijos de luz. Como hijos de luz. El peso de la sangre en ti, sí, es más fuerte que cualquier cosa allá afuera. Es cuestión que tú lo creas. La avaricia no puede ser más grande que tú. Se tiene que largar de tu corazón. Cualquier espíritu que abunde en ti se tiene que largar. Tenemos que desear querer ser libres de la avaricia, de la corrupción, de la pornografía, de estar fornicando. Tenemos que querer ser libres. Porque si tú no quieres ser libre, no va a pasar nada. No pasa nada. Aparentemente, estamos muertos espiritualmente. Y es necesario que entiendas que tienes que ser libre para que la siguiente clase, que es la herencia, la puedas abrazar. Para que puedas agarrar lo que es tu herencia. Me impacta lo que te voy a contar. Además, también de fuera de contexto. Pero si no lo cuento, como que no lo cuento. Dice que cuando un rey va a nombrar un heredero, le hace prueba de ADN al hijo. Tiene que ser de sangre legítima. ¿Y qué le pasa a Vicente Fernández, no? Él tiene fuera del matrimonio un hijo que le dice la mujer, es tu hijo, y él lo recoge y lo adopta como hijo. Entonces el hijo crece, cuando Vicente Fernández ya va a morir, manda a hacer la prueba de ADN a todos sus hijos y resulta que ese hijo no era su hijo. Y bueno, él pudo tener la decisión de sacarlo del testamento. En cambio ya por amor dijo, bueno, te voy a dar X cosa, ¿no? Pues así Dios, ¿no? Nosotros hoy somos sus hijos. Somos sus hijos porque te portamos la sangre de Cristo. Al momento que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, portas la sangre de Cristo. Y como hijos de Dios tenemos que conducirnos cada uno. Cada uno. Si tú no puedes ahorita con la tristeza, con la depresión, con la pereza, pídele a Dios, Señor, entra a mi vida, cámbiame, ayúdame, pero tu compromiso está en meditar en este libro de la ley, de día y de noche, ¿ok? Para obedecerte y hacer todo lo que ¿sí? Pero en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz, ¿ok? ¿Por qué no te pones sobre los pies? Sabemos que hoy tenemos un matrimonio nuevo, ¿sí? Que han llegado por primera vez. Ustedes quieren hacer esa oración de fe. No tienen que pagar nada, simplemente es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo entra en ustedes y el Espíritu Santo es el que los va a mover a orar, es el que los va a mover a buscar de la palabra. Sí, y es necesario que la otra semana entiendan cuál es su herencia. ¿Cuál es su herencia en Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces, ¿quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Ahí, por favor, cierren sus ojos y toda la iglesia nos vamos a acompañar con esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Aún de los que no me acuerdo. Aún de los que no me acuerdo. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Cámbiame. Cámbiame. Hazme una criatura nueva. Hazme una criatura nueva. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Ayúdame. Ayúdame. Ven a ser tu Espíritu Santo Ven a ser tu Espíritu en cada Santo uno de nosotros. en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a orar. Nos despedimos en esta hora de las redes sociales. Iba a mandar saludos para Las Vegas, se me olvidó, me dijeron saludan, ok, gracias. Para los dos, un saludo grande para todos los que se conectan por nuestras redes sociales, gracias por los que se conectan desde Las Vegas, de España, muchos saludos.